gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amadeus is Back. El día de hoy, señores, volvemos con una video reacción de una serie que no sé si considerarla anime, no sé en qué categoría entraría, pero es una serie que me estaban pidiendo mucho y gracias a ustedes pues tengo los links completos de esta serie. Esta serie se llama Iron Kid o en algunas partes se conoce como Eon Kid. Vamos a escuchar este opening de esta serie en 15 versiones diferentes, de las cuales tengo que decir que me desbloquearon un recuerdo muy bonito. Yo recuerdo muy bien esta serie, no sé si la llegué a ver en Fox Kids o en Jetix, pero no sé en cuál de estas dos versiones del canal fue que lo transmitieron, pero sí me acuerdo que fue en ese canal precisamente. Me acuerdo que la veía, no tengo muy claro así como el opening, no lo recuerdo muy bien, pero es un recuerdo desbloqueado. Apenas vi la imagen del personaje dije, claro que sí, yo me veía Iron Kid hace muchos años. Esta serie, hay que decir, no se hizo en Japón. Esta serie fue hecha en conjunto con Corea del Sur y España, así que hoy vamos a escuchar como versiones originales esas dos versiones de estos dos países. Vamos a escuchar primero la de Corea y vamos a escuchar luego la de la versión del castellano. Entonces vamos a tener dos versiones entre comillas oficiales y originales y después seguimos con las demás. Así que sin más que hablar, señores, vamos a empezar de una vez con esta video reacción, agradeciéndoles a las personas que me compartieron los links y también a las personas que hicieron posible que seamos 3000 suscriptores en esta comunidad de Amadeus is Back. Muchísimas gracias, señores. Así que sin más que hablar, vamos a darle de una vez a esta video reacción, iniciando con la versión original de Corea. Vamos allá. 지금 시작해 새로운 세상이 우리 기다리고 있어 우리의 멋진 만남을 위해 끝이라고 느낄 때 더 큰 희망 더 큰 사랑 여기 함께 있단 걸 절대로 쓰러지지 않아 이대로 포기하지 않아 아무도 막을 수 없는 희망이 내 안에 넘쳐 흐르고 있어 지금 시작해 Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión de Corea? La versión original, recuerden, se hizo en conjunto. Tengo que decir que me gustó la voz del cantante, muy bonita la voz y muy buena interpretación. A mi parecer de pronto el opening sí estuvo como muy lento, como que le faltó un poquito de explosividad, estuvo muy ameno, pero me gustó el opening, me gustó bastante realmente la instrumental, muy suave, pero la interpretación y la voz del cantante me gustaron mucho. Me gustó este opening, manito arriba para Corea. Bien, ahora vamos a escuchar la versión del castellano. Vamos a ver si la versión del castellano es igual a esta, no lo sé, no tengo muy claro si las dos versiones son iguales, así que vamos a escuchar esa versión del castellano a ver qué tal está. Vamos allá. No hay desafío en el mundo que nos pare y el momento ha llegado ya. Hoy en tan solo un instante cambiaremos de color nuestra realidad. Conmigo reirás y conocerás un mundo mejor. Y yo siempre
Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión del castellano? No sé, realmente me dio mucha emoción volver a escuchar este opening. Es el opening que recuerdo, haber escuchado en mi adolescencia y me desbloquearon un recuerdo muy bonito, créanme, tenía muchos años que no escuchaba eso y aún así me acordé de algunas partes, más que todo ahí finalizando como las palabras y me encantó volver a escuchar esto. No sabía que este opening que escuché yo, pues me imagino que toda Latinoamérica lo escuchó, era el del castellano, no lo sabía y me trae muy bonitos recuerdos. Creo que este opening de España está mucho más animado que la versión de Corea, ese opening original de ellos. Me gusta más este y me trae muy bonitos recuerdos. Realmente les agradezco a las personas que sugirieron esta serie. Me encantó volver a recordar todo. Me gusta la voz del cantante, la letra está muy bonita, me encantó, muy bacano. Manito arriba para la gente del castellano. Esta fue la versión que yo escuché en mi niñez, adolescencia, así que muy genial. Manito arriba, señores de España. Ahora vamos a seguir con la versión del inglés. Vamos a ver qué tal les fue a la gente de habla inglesa con esta versión de Iron Kid. Vamos allá. He's like a phoenix inside this spark and fly out by the wind, going on and on. Died in the deepest devotion, round the world he's been 1,000 times to save our soul. And he'll give you a ride to whatever land you want him to show. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión del inglés? Tengo que decir pues que es la versión del castellano, no es la versión de Corea. Me gustó mucho también la interpretación del cantante, se escucha muy genial también en su versión del inglés. Me gustó. Esta canción es muy bonita, es el ritmo, la letra, la manera en cómo cae la voz sobre el instrumental, me gusta mucho. Y esta versión del inglés me gustó mucho, manito arriba. Esta versión está muy bonita también, muy bonita. Ahora vamos a escuchar una segunda versión. Alguien me compartió esta segunda versión. Realmente no sé a qué país llegó, no sé realmente, no lo sé. Porfa, me lo dicen si es una versión oficial o no. Tengo un poco de dudas, pero ustedes me ayudarán entonces a decir si es una versión oficial o hay dos versiones del inglés. No lo sé. Vamos entonces a escuchar esa segunda versión del inglés. A ver qué tal está. Vamos allá.
señores, ¿qué podemos decir de esta segunda versión del inglés? Díganme ustedes si es una versión oficial, si llegó a algún país. Ya entrando un poquito en materia en cuanto a la canción, me parece que tiene buena energía, buen ritmo. No le dicen Iron Kid, sino Ion Kid. A mí realmente me gusta más la versión original, la de España, y esa otra versión del inglés me gustó más que esta. Pero no desmerito que esta tiene buen ritmo, que tiene buena energía y que, pues digámoslo así, encajaría bien con una serie como la de Iron Kid, que es de aventuras y de peleas y cosas por el estilo. Pero sin duda me quedo con esa versión de España. Ahora, señores, vamos a escuchar la versión árabe, la versión de los hermanos árabes. Vamos a ver qué tal les fue. De una, vamos entonces a escuchar esa versión. Vamos allá. السيف الماضي لأحارب من زرعوا في ماضيهم أوهام الأشرار. الحاضر من ثمر الماضي والمستقبل رهن فيما يبذل أبناء الأحرار. فأبي من قبلي لم يخضع عن درب أبي، لا لن أرجع، هو درب الأحرار. سأواجه آلامي لأحقق أحلامي. درب الأحرار مصورة بالأخطار، تعب آلام صبر محن لا تثنينا. فنهاية درب الحر تكلل بالغار، بهزيمة من زرع الأشواك للأخيار. درب الأحرار مصورة بالأخطار، تعب آلام صبر محن لا تثنينا. فنهاية درب الحر تكلل بالغار، بهزيمة من زرع الأشواك للأخيار. درب الأحرار تكلل دوما بالغار، بهزيمة من زرع الأشواك والمرار. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión árabe? Tengo que decir que la cantante es Rasha Reese y ella tiene una excelente voz, una voz muy genial. Todo el mundo sabe que ya reconozco su voz, aunque ya me habían dicho, es Rasha Reese. ¿Y qué podemos decir? Ella tiene una excelente voz, una increíble voz. For all my Arabic friends, you know it, guys, you know it. Rasha Reese is an amazing singer and she has a beautiful voice, and I love her voice. I love how she sings this kind of songs. So she's amazing, just that. Eso es todo lo que tengo que decir de esta versión. Ella es increíble, me gusta mucho cómo interpreta las canciones, porque esta canción en particular tiene unas partes donde la voz tiene que ser muy aguda y ella la logra y la saca muy bien. Me encantó esta versión, manito arriba para los hermanos árabes. Rasha Reese is an amazing singer. Manito arriba para ellos. Ahora vamos, señores, a escuchar la versión italiana. Vamos a ver qué versión llegó a Italia, o si de pronto ellos hicieron una versión alternativa como de costumbre lo hacen. Así que vamos allá a escuchar a los hermanos italianos, a ver cómo les fue con Iron Kid. Vamos allá. Iron Kid, Iron Kid. Un nuovo amico di nome Matti, guidato dalla sua curiosità, ritrova un giorno un'arma antica che il suo destino presto segnerà. Addestramenti, prove avvincenti, qui c'è bisogno di caparbietà. Insegnamenti, sfide agghiaccianti, coraggio e sangue freddo servirà per combattere contro Nightmare, per proteggere dal male, contro una malvagità dei Max. Con noi un grande eroe, Iron Kid, non c'è da aver paura, Iron Kid, non temi niente, Iron Kid, con i tuoi pugni come fulmini difendi il bene, la profezia realizzerai, l'umanità più salverà.
Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión italiana cargada totalmente de energía? No es una versión techno, pero sí es una versión demasiado animada y llena de energía, muy animada. Me gustó mucho eso, creo que le imprimen una energía muy bonita porque conozco la serie y sé que le encaja y le cae perfecto. Esta canción la canta Antonio Di Vincenzo con música de Cristiano Macri. Pensé en un momento determinado que era Giorgio Vanni. Tienen muy parecido las voces, pero no, el cantante se llama Antonio Di Vincenzo. Muy buena versión también. Me gustó la interpretación, me gustó la voz. Manito arriba, me encantó esta versión de Italia, muy movida, muy animada, full energía, genial. Me gustó esta versión italiana alternativa como de costumbre. Ahora, señores, vamos a escuchar la versión de Croacia. Vamos a ver a los hermanos croatas que tenían mucho tiempo en no estar por aquí, cómo les fue con Iron Kid. Vamos entonces a escuchar la versión de los croatas. Blistali nebom leti kao Feniks u visine beskrajne. Svladava sve oluje i uranja u oceane kamen. Učinit će sve da nekoga spasi i pomogne. Bori se hrabro protiv sila tame. On ima srce od čelika, on ima mudrost sjajnog sunca mjeseca. Pravi je heroj što čuje glas, Iron Kid je ovdje da spasi nas. On ima srce od čelika, on ima mudrost sjajnog sunca mjeseca. Pravi je heroj što čuje glas, Iron Kid je ovdje da spasi nas. Pravi je heroj što čuje glas, Iron Kid je ovdje da spasi nas. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión de Croacia? Como nos pudimos dar cuenta, es una chica la que canta esta versión, es la versión del castellano. A mi parecer, en la interpretación sí le faltó un poquito más de energía, un poquito más de interpretación. Creo que lo hizo como tenía que hacerlo, pero ahí le faltó emoción, le faltó imprimir un poquito más de fuerza en algunas partes. La escuché plana en algunas partecitas de la canción, pero no quiere decir que lo hizo mal. Tiene una buena voz, me gustó mucho ese tono de voz que ella tiene. Creo que también le imprimió un poquito de diferencial con la versión del castellano. Tan solo eso, creo que le faltó un poquito, le imprimiera un poquito más de fuerza. Definitivamente hubiera quedado muchísimo más genial porque a mí me gustó esta versión de Croacia. Manito arriba para Croacia, creo que lo hicieron muy bien, como tenían que hacerlo. Ahora, señores, vamos a escuchar la versión de República Checa. Vamos a ver qué tal les fue a los hermanos checos. Tenían rato de no estar aquí, así que vamos a escuchar su versión. Vamos allá. On má v sobě Fénixe létat, pilně učí se i vítr vždy dohoní. Hloupý se nebojí s málem, on se spokojí, život klidně zachrání. Ať kamkoliv kráčíš, on doprovází, všude tě rád. Nebe otevřená, tak proč být sám? Zázračný kopec, ten zkratý stín. Zázračný kopec, ten pozná, co je spí. Oči jak slunce, on nemá. A srdcem ze zlata nás hrouzně objímá. Zázračný kopec, ten zkratý stín. Zázračný kopec, ten pozná, co je spí. Oči jak slunce, on nemá. A srdcem ze zlata nás hrouzně objímá. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión de República Checa? Tengo que decir
que hubieron algunas cosas que no me cuadraron en esta versión, especialmente cuando el cantante, que es un hombre, intenta hacer su voz demasiado aguda en los coros y siento que se escucha muy raro. Siento que, no sé, como que no encaja muy bien eso que está haciendo ahí, y obviamente es de entender, llegar a cantar de una manera tan aguda, esas notas tan agudas, es complejo, y por esa razón siento que no le encajó como era, se escucha a veces hasta raro. Creo también que otras voces lo acompañan en el coro, finalizando la canción hay otras voces que lo acompañan y no sé, no se escucha tan armónico como uno creería que se debería escuchar. Para que se escuche bonito, se escucha raro. No disfruté mucho la canción por eso, creo que esos agudos. También considero que la voz en algunas partes lo hizo muy plano. Al principio de la canción, donde pensé que iba a hacer un poquito más con la voz, creo que la cantó demasiado plana en algunas partes. No lo sé, a mí personalmente esta versión de República Checa no me cuadró del todo. Está cumplidora, pero hasta ahí le encontré muchos detalles que no me hicieron disfrutarla como las anteriores. Ahora, señores, vamos a escuchar la versión de Eslovaquia. Creo que Eslovaquia también ya estuvo hace algunos videos en el canal, así que vamos a escuchar entonces esa versión de Eslovaquia, a ver qué tal les fue. Vamos allá. Na sinjem nebu vlada, ako Feniks u višine dviga se. Premagal se nevihte, vrže ih u oceane temne. Storil bo vse, da ti pomaga rešite. Bori se pogumno proti sili teme. Isti železa, moči mu da, ima modrost od tega sonca mi senca. Pravi heroje, ki sliši glas, i on piše tukaj da reši nas. Isti železa, moči mu da, ima modrost od tega sonca mi senca. Pravi heroje, ki sliši glas, i on piše tukaj da reši nas. Pravi heroje, ki sliši glas, i on piše tukaj da reši nas. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión de Eslovaquia? Tengo que decir que me gustó mucho. Vuelve nuevamente a cantarla una mujer, esta vez con una voz no tan aguda, una voz un poquito más fuerte, más gravecita en comparación con las versiones femeninas que hemos escuchado de esta canción. Creo que lo hace a su manera y lo hace bien. No intentó en los coros hacer esos agudos tremendos, lo hizo con su voz tal como lo hizo el hombre en esta versión anterior de República Checa. Creo que lo hizo muy bien, sonó para el oído muy agradable y lo hizo a su manera, lo interpretó a su manera y eso me gustó. Tengo que decir que esta versión de Eslovaquia está con manito arriba porque me gustó, bien interpretado, muy pero muy bonita la voz de la muchacha y también bonita su interpretación. Ahora vamos a escuchar la versión de Albania. Albania ya estaba en este canal, vamos a ver cómo le va nuevamente entrando con Iron Kid. Vamos a escuchar entonces la versión de Albania. Në këtë botë kaq të madhe, një moment apo një çast që të mund na ndal. Po do të qeshësh me mua dhe një botë më të mirë do shikosh më pas. Dhe ëndrat pa fund do të kesh ne me ty do t'jem për gjithmonë. E zemrën të ty do t'kem unë për gjithnjë. Ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, ti do të kuptosh. Asi jeton Afrikën jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të triumfosh. Ku do të shkosh ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, ti do të kuptosh. Asi jeton Afrikën jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të
podemos decir de esta versión de Albania? Tengo que decir que hasta el momento ha sido la versión que menos me ha gustado. Primero, sí, es una voz masculina. Segundo, canta demasiado plano, pero plano. Tercero, utilizan como una especie de autotune para que suene así como robótico. Tiene sentido porque la serie es de un niño que tiene un brazo cibernético, robótico, lo que sea. Y obviamente estamos hablando de peleas entre robots, cyborgs y demás. Así que me parece lógico que utilicen ese efecto para cuestiones de la serie. Creo que la interpretación tan plana hace que se escuche aburrida. Además, hay que decir que el cantante en cuestiones de timing está terrible en algunas partes. Se ve que está perdido, no encaja la voz como debería encajar en el ritmo. A veces termina las frases antes, a veces después. Creo que tiene demasiadas fallas esta versión de Albania y para mí es la versión más floja y la que menos me ha gustado hasta el momento. Lo tengo que decir, señores, ustedes saben que yo soy muy sincero y no disfruté esta versión. Me parece un poquito aburrida y ya di los detalles del por qué. Ahora vamos a escuchar la versión de Rusia. Rusia tenía bastante tiempo de no estar acá en el canal, pero vuelve a entrar. Vamos a escuchar la versión de los rusos, a ver qué tal está. Vamos a ir. Пусть воцарится мир на планете, настал долгожданный час. У нас есть всего один миг, чтобы сразиться и спасти этот мир для вас. Ты улыбнись и поймешь, что стал лучше этот мир вокруг. И я буду с тобой, ведь ты мой друг. Ты найдешь, море переплывая, ты найдешь. Ведь мы друзья, и я иду, куда ты идешь. Кругом перед нами новые края. Не знает зла и страха, ведь душа твоя. Ты найдешь, море переплывая, ты найдешь. Ведь мы друзья, и я иду, куда ты идешь. Кругом перед нами новые края. Не знает зла и страха, ведь душа твоя. Кругом перед нами новые края. В душе я верю, ты найдешь. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión de Rusia? Tengo que decir que es una versión muy normalita. No fue una versión que me haya emocionado. Creo que le faltó un poquito más de agresividad, de explosión en la voz, de emoción, de energía, de fuerza. Lo hizo un tanto plano, pero lo hizo bien, cumplidor y hasta ahí. Tan solo lo hicieron bien como tenían que hacerlo para cumplir. Pero no me emocionó esta versión de Rusia, lastimosamente. Ahora vamos a escuchar la versión de Rumania. Creo que Rumania tenía también un buen tiempo de no estar aquí, pero hoy vuelven a entrar con Iron Kid. Vamos a ver qué tal les fue a los rumanos con esta serie. Entonces vamos a escuchar su opening. Vamos allá. Iron Kid. Nicio provocare în lume nu ne-ar putea opri momentul cel mare a sosit. În doar câteva clipe realitatea noastră își va schimba culoarea. Alături de mine vei râde și vei cunoaște o lume mai bună. Mereu voi fi prezent în inima ta. Voi trece peste mări
señores, ¿qué podemos decir de esta versión de Rumania? Tengo que decir que me gustó la voz de la mujer de entrada. Entra con buena energía, entra bien, de una demuestra que tiene buena voz. Me gustó su interpretación. Lo único que veo y que noté es que en la parte de los coros, en donde en algunas versiones tiran unos agudos bastante altos, esta versión le cambió la vuelta ahí a los coros. Hay un pico donde lo elevan un poquito la voz, pero no tienen esos agudos intensos del coro en las versiones originales y en otras versiones. Pero no me disgusta, me parece que suena bien y me parece sensato. Si de pronto la muchacha, que creo que hubiera logrado esos tonos agudos fácilmente, pues de pronto lo acomodaron de tal manera para que se sintiera más cómoda y no tuvieran tanto problema allí, y les quedó bien. Manito arriba para Rumania, me gustó esta versión. Me gustó, a pesar de los cambios, lo hicieron bien. Manito arriba, señores. Ahora vamos a escuchar la versión de Bulgaria. Bulgaria hace poco tiempo estuvo acá en el canal, vuelven a entrar. Vamos a escuchar la versión de los búlgaros, a ver cómo les fue. Vamos allá. Няма за миг да отстъпим в тази трудна битка, нямаме път назад. Знаем, че някой очаква да направим по-различен този свят. Ще търсим надежда, приятели верни, заедно с тях. Ще мечтаем да видим нови чудеса. Ще продължим да се нови земи и морета. Ще го стоим до края, вярвай, няма да спрем. Iron Kid. Voando feito uma fênix, ele alcança o infinito, cruzando o céu. Supera qualquer tormenta, mergulha no oceano, na escuridão. De tudo é capaz pra salvar alguém e ajudá-lo a chegar a um arco-íris de luz na imensidão. Enfrenta e vence as sombras, cuida de nós com a luz do sol. Corpo de ferro, coração de ouro, ela vive um herói perto de nós. Enfrenta e vence as sombras, cuida de nós com a luz do sol. Corpo de ferro, coração de ouro, ela vive um herói perto de nós. Corpo de ferro, coração de ouro, ela vive um herói perto de nós. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión de Brasil? Creo que la voz, que me digan los hermanos brasileros si era un hombre o una mujer, estuve ahí como en esa lucha de descifrar si era una voz femenina o masculina. Siento que la estaba interpretando muy bonito, se estaba escuchando muy bien hasta que llegó la parte de los coros. Creo que ahí se escucha una mezcla de voces que no sé, no se escucha bien, no se escucha chévere. Yo creo que perjudicó a esta versión brasilera los acompañamientos en los coros. Creo que no se escucha muy claro ya la voz del cantante principal, se pierde en medio de esas voces de los coristas, y el cantante principal o la cantante principal lo estaba haciendo bien, a mi parecer. Estaba interpretando muy bien su voz a su estilo, muy al estilo brasilero, a su idioma. Me estaba gustando mucho hasta que llegó la parte de los coros. Si ustedes están de acuerdo conmigo, porfa déjenlo en los comentarios, y la gente brasilera que me diga si este era un cantante o una cantante. Ahora vamos a escuchar la penúltima versión de este video y tenemos que escuchar la versión de los Países Bajos. Vamos a ver qué tal les fue. Vamos entonces a Europa nuevamente a escuchar esa versión de Países Bajos.
Geen brug is te ver voor ons beiden, want wij kunnen samen alle obstakels aan. Wij geven samen de wereld nieuwe kleuren en wij zullen het zwart verslaan. Ik laat je weer lachend over de wereld om naar iets moois. Doe je ogen maar dicht en vertrouw op mij. Waar jij op bent, ik sta je altijd bij. Al zegt de vrienden, laten wij elkaar nooit meer gaan. De nieuwe wereld maakt ons licht en blij. Geen angst of haat meer, want wij gaan er tegenaan. Waar jij op bent, ik sta je altijd bij. Al zegt de vrienden, laten wij elkaar nooit meer gaan. De nieuwe wereld maakt ons licht en blij. Geen angst of haat meer, want wij gaan er tegenaan. De nieuwe wereld maakt ons licht en blij. Geen angst of haat meer, kom naar me toe. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión de Países Bajos? Tengo que decir que es una versión cumplidora, tiene una voz que también me puso a dudar, parecía una voz masculina, y me gustó que la interpretó como tenía que hacerlo. No lo hizo ni mal ni excelente, lo hizo bien, lo hizo como tenía que hacerlo. En las partes del coro logra unas notas agudas bien hechas, bien realizadas, así que personalmente esta versión de Países Bajos me parece cumplidora. Le doy una manito arriba porque está bien hecha y ya, eso es todo lo que diré. Me gustó, mas no me emocionó, solamente está bien realizada. Ahora vamos a escuchar la última versión de este video, y paradójicamente la última versión es la versión de Japón. Generalmente en casi todos mis videos la versión japonesa es la primera, por ser, digámoslo así, la versión original siempre. Pero esta vez pues le tocó en último lugar. Vamos a ver qué tal es esta versión de los japoneses de Iron Kid. Entendemos que no se hizo en Japón esta serie, así que vamos a escuchar entonces esa versión japonesa. Vamos a ver. 'Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión japonesa? Es raro escuchar una versión japonesa que no sea original. Tengo que decir que sí, suena mucho a un opening que podrían haber usado para cualquier anime. Tiene buena energía, me gustan esos ritmos así como muy electrónicos, como muy robóticos, que le caen bien a una serie como Iron Kid. Una voz femenina demasiado aguda, como casi todas las voces japonesas. Buena energía, me gustó la instrumental. En algunas partes pasa de transiciones muy lentas a transiciones bastante movidas. Estuvo chévere, es una instrumental interesante y personalmente a mí me agradó. No voy a decir que me mató la versión japonesa, no, está bien hechecita, está acorde a la serie, más no es una versión que me emocione, que yo diga qué
chimba, qué bacanería de versión japonesa. No, prudente, bien hecha, buena. Hasta ahí. Ya habiendo escuchado estas 15 versiones de Iron Kid, vamos a la parte final de este video a definir muchas cosas. Personalmente disfruté mucho esta video reacción, tantico larguita, pero la disfruté. Vamos entonces a la parte final del video, vamos allá. Bueno señores, ¿qué podemos decir de esta video reacción de 15 versiones de Iron Kid? Tengo que decir que disfruté mucho esta video reacción. Desbloqueé un recuerdo que tenía muy guardado de esta serie. Un saludo muy especial a Yuri Uzumaki que me compartió los links de este video. Muchísimas gracias. Ya entrando en materia, en cuanto a las 15 versiones que escuchamos el día de hoy, tengo que decir que de las dos versiones originales me gustó más la versión del castellano, que realmente crecí con ella, pero la versión del coreano también estuvo muy chévere, interesante. Ya de las versiones que escuchamos, la versión japonesa y la versión italiana fueron las versiones alternativas en este caso. La versión italiana con muy buena energía, me gustó bastante. La versión japonesa a mi parecer buena e interesante también. Y las demás versiones sí fueron la versión del castellano. De esas versiones tengo que decir que la versión de República Checa y la versión de Albania quizás fueron las que menos me gustaron, las que para mí tuvieron el nivel más bajito de todas las demás. Si ustedes están de acuerdo conmigo, déjenlo en los comentarios para ustedes cuál fue la versión más chévere de este video. Esto no se trata de una competencia, tan solo enfóquense en disfrutar las cosas, en disfrutar las canciones y en disfrutar esto que nos da el anime, las series y los dibujos animados. Esto no se trata de pelear ni de poner en un ranking las cosas. Por esa razón quité el ranking en mis videos, porque no valía la pena realmente en los comentarios ponerse a discutir. Tan solo entren al canal de Amadeus is Back a disfrutar, a pasarla bien y ya tenemos suficiente en el mundo con guerras, con conflictos, con peleas, con discusiones. Tan solo que este canal sea un espacio solamente para disfrutar, señores. Tengan eso en la mente. Este canal no es partidario de ningún movimiento político, ni religioso, ni nada. Aquí solamente hacemos reacciones y disfrutamos de la música, eso es todo. Tan solo métanse eso en la cabeza, muchachos. Este canal es solamente para pasarla bien. Si tú tienes un día malo, si tú tienes un día en el que te fue súper terrible y entras a ver mis videos, los videos del canal, a distraerte, a pasarla bien, de eso se trata, solamente eso, ténganlo muy presente. Déjenlo en los comentarios, sigan sugiriendo, muchachos, venimos con más video reacciones. Gracias por todo el apoyo, somos 3000 en esta comunidad y creciendo, y esperemos que seamos muchos más. Muchas personas me dicen: Amadeus, ¿por qué no tienes más suscriptores? Te mereces muchos más. No lo sé, realmente estoy contento en este momento con los suscriptores que están apoyando el canal. Ya seremos muchos más con el favor de Dios y con la voluntad de Él, así que no nos preocupemos por eso. Sigamos trabajando, sigamos haciendo las cosas bien. No olviden darle like a los videos, compartirlos, comentarlos, sugerir. Estén muy pendientes de la comunidad, que yo estoy constantemente publicando cosas para que me ayuden con ciertas series, ciertos links. Muchísimas gracias por todo, señores. No olviden suscribirse a este canal. En todo lo que hagan, señores, háganlo todo con el corazón. Nos vemos en otra oportunidad.